órdenes relacionados con ejecución de movimientos precisos, dismetría, mantenimiento del equilibrio, vértigo, la postura y el aprendizaje motor. Los primeros estudios realizados por fisiólogos en el siglo XVIII indicaban que aquellos pacientes con daño cerebeloso mostraban problemas de coordinación motora y movimiento. Durante el siglo XIX comenzaron a realizarse los primeros experimentos funcionales, causando lesiones o ablaciones cerebelosas en animales. Los fisiólogos observaban que tales lesiones generaban movimientos extraños y torpes, incoordinación y debilidad muscular. Estas observaciones y estudios llevaron a la conclusión de que el cerebelo era un órgano encargado del control de la motricidad. Sin embargo, las investigaciones modernas han demostrado que el cerebelo tiene un papel más amplio, estando así relacionado con ciertas funciones cognitivas como la atención y el procesamiento del lenguaje, la música, el aprendizaje motor y otros estímulos sensoriales temporales. Fue descrito por primera vez por Herófilo en el siglo IV a.C. Cara superior, lóbulo central, alas del lóbulo central, culmen, declive, folium, alas del lóbulo central, lóbulo cuadrilátero y lóbulo semilunar superior. Este está aquí. A ver, Rafael Felipe, lee la cara superior del cerebelo. Cerebelo, cara superior. La cara superior tiene la forma de un tejido con dos vertientes laterales y está en contacto con la tienda del cerebelo. En la parte central presenta una elevación alargada en sentido antero-posterior que recibe el nombre de vermis superior. A ambos lados del vermis superior se tienen dos superficies inclinadas y casi planas que constituyen las caras superiores de los hemisferios cerebelosos. La cara superior está separada de la cara inferior por el borde circunferencial del cerebro. En una vista superior, el borde circunferencial... Históricamente, este borde que limita la cara superior de inferior se ha llamado, en recuerdo de la anatomista que lo describió, surco circunferencial de Big Dazir. Surco circunferencial de Big Dazir. Separa la cara superior de la cara inferior. Big Dazir. Síguele. La cara superior está separada de la cara inferior por el borde circunferencial del cerebelo. En una vista superior, el borde circunferencial presenta dos escotaduras, una anterior en relación con el tronco del encéfalo y otra posterior, en relación con la hoz del cerebelo. El borde circunferencial del cerebelo está recorrido longitudinalmente por una fisura profunda denominada fisura prima o surco primario. Aquí tenemos un corte, la cara superior del cerebelo y un corte sagital, donde vemos cómo las fisuras que tiene, que son diferentes de las del cerebro. Las del cerebro son irregulares, son como dando muchas vueltas. En cada aquí son lineales, pero profundas. Vean cómo se mete hasta abajo. Y los anatomistas también le pusieron el nombre de hojas de libro, como si fueran hojas. Folium, le dijeron folias. Las folias o las hojas del cerebelo, porque se le pueden meter los dedos entre cada de esas estructuras, cada de esas profundidades, como si fueran las hojas de un libro. Esta es la tienda del cerebelo, que cubre al cerebelo y al tallo cerebral y que lo separa de la parte de arriba, de las estructuras suprasensoriales. Es como si fuera una tienda de campaña. Por eso le llaman tienda del cerebelo. Esta sería la parte donde el mesencéfalo se convierte en tálamos ópticos. ¿Sí? Esta sería la fisura de Paccioni. Se llama igual que las granulaciones de Paccioni. Es la entrada de la estructura inferior a la parte superior. A ver, Charitín, sigue leyendo. La cara
Está directamente apoyada sobre la duramadre que recubre las fosas cerebelosas. Muestra un amplio surco en la línea media denominado vallécula o cisura media que alberga la hoz del cerebelo, en cuyo fondo se encuentra el vermis inferior, que es la continuación superior. Lateralmente a la cisura media se localizan las caras inferiores de los hemisferios cerebelosos, que son convexas hacia abajo. En la parte más anterior y a ambos lados del vermis inferior, los hemisferios cerebelosos presentan una prominencia ovoidea denominada amígdala cerebelosa. Estas amígdalas guardan una estrecha relación con el bulbo raquídeo. A ver, Oscar, sigue leyendo. Cerebelo cara anterior. La cara anterior está íntimamente relacionada con la cara posterior del tronco del encéfalo y el cuarto ventrículo, y para poder verla es necesario seccionar los tres pares de pedúnculos que lo unen al bulbo, a la protuberancia y al mesencéfalo. Presenta una depresión central que se corresponde con el techo del cuarto ventrículo y está delimitada por los pedúnculos de ambos lados y por los velos medulares superior e inferior, Vieuxtemps y Tarim. Por encima de esta depresión asoma el extremo anterior del vermis superior o língula, y por debajo se ve el extremo anterior del vermis inferior o nódulo. A ambos lados del nódulo y por debajo de los pedúnculos cerebelosos inferiores hay unas prominencias denominadas flóculos. El nódulo y los flóculos están unidos entre sí por el pedúnculo del flóculo, que en parte corre sobre el velo medular inferior. Y forman el sistema llamado flóculo nodular. Flóculo nodular es la parte más anterior y más antigua del cerebelo. Están en relación principalmente con los núcleos vestibulares del oído interno. Reciben la información de los cambios de posición para guardar el equilibrio. Es la porción más antigua, es la porción del archicerebelo. A ver, Rafael, lee el desarrollo embrionario. Desarrollo embrionario del cerebelo, filogenética. Desde el punto de vista filogenético, el cerebelo puede dividirse en tres porciones: arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Esta división es de gran interés porque cada una de las porciones posee cierta identidad funcional y clínica. El arquicerebelo es la porción filogenéticamente más antigua y se corresponde con el lóbulo nodular. Surge durante el desarrollo filogenético al mismo tiempo que el aparato vestibular del oído interno. La mayoría de las aferencias que recibe proviene de los núcleos vestibulares y se corresponde en gran medida con el vestíbulo cerebelo. Tiene una función del equilibrio. El paleocerebelo es más moderno que el arquicerebelo y está integrado por la pirámide, la óvula, el lobulillo central con las alas, el culmen y el lobulillo cuadrangular. La mayoría de las aferencias que recibe provienen de la médula espinal, fascículos espinocerebelosos ventral y dorsal, y tiene cierta correspondencia con la formación reticular del tallo cerebral. Tiene una función de control del tono muscular postural. El neocerebelo es la parte más moderna y está formada por la totalidad del lóbulo posterior, a excepción de la pirámide y la óvula. La mayoría de las aferencias que recibe provienen de la corteza cerebral a través de los núcleos del puente vía córtico-pontocerebelosa y se identifica con el cerebro con la vía cerebelo-rubro-cortical. Tiene una función de coordinación motora, movimientos voluntarios. Son tres estructuras embrionarias. La más antigua, el archicerebelo, la menos antigua, el paleocerebelo, y la más nueva, el neocerebelo. El archicerebelo, en relación conectado con el sistema vestibular del oído interno, controla el equilibrio para poder caminar correctamente, no andarse cayendo de lados y no ver que los objetos se mueven. Cuando se altera esa función, hay sensación de que todo se mueve y de que el piso está chueco y la persona tiende a caerse. Después el paleocerebelo, que es más nuevo que el archi, aparece después. Está en relación con la médula espinal, con los fascículos de Gowers y de Fletching, o sea, los fascículos que le llevan la información
del sentido de posición inconsciente, sensibilidad profunda inconsciente, y están en relación con la formación reticular de la protuberancia, que es la que regula el tono muscular. De ahí salen las vías retículo espinal, que forman parte del sistema extrapiramidal, la vía retículo espinal. Entonces se integra la recepción sensitiva con los fascículos de Gowers y de Fletcher, y la acción motora con el fascículo retículo espinal. Y por último, el neocerebelo, que es la parte más nueva. Neo es nuevo, la parte que aparece más tardíamente y que está en relación con el cerebro a través de las vías córtico pontocerebelosa y cerebelo rubro tálamo cortical. Esta es la que coordina los movimientos de los dedos, de las manos, de los brazos, de todo nuestro cuerpo, para que estos se hagan en forma elegante, precisa y adecuada. Cuando hay una alteración, surge la dismetría. La persona quiere tomar un objeto de la mano, pero la mano va a caer 20 centímetros afuera del objeto porque no hay una medición de la distancia para poder hacer el movimiento correcto. El movimiento es torpe, es irregular. Vamos a hablar ahora de la estructura interna. El cerebro, el cerebelo, igual que el cerebelo, tiene una porción superficial que es la corteza cerebelosa, cuyas células más importantes son las llamadas células de Purkinje. Tiene una capa molecular, una capa granulosa y las células típicas del cerebelo, que son las células de Purkinje, que están rodeadas por unas células que se llaman células en canasta. Don Santiago Ramón y Cajal le puso esos nombres, por eso se llaman células en canasta de Cajal, que son las que envuelven o cubren, por así decirlo, a las células de Purkinje. Son las estructuras histológicas celulares que hay en el cerebelo. Después de la corteza sigue la parte más profunda, se encuentra la sustancia blanca, estructuras subcorticales de la sustancia blanca, y en el centro de la sustancia blanca se encuentran otra vez estructuras grises, que son los núcleos grises del cerebelo, el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el núcleo fastigiado y el núcleo, siempre se me olvida ese otro núcleo, el dentado, el emboliforme, el fastigiado. Pues ahorita me acuerdo. A ver, Josué, lee la estructura interna del cerebelo. Estructura interna del cerebelo. De una forma similar al cerebro, el cerebelo puede dividirse en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris se dispone en superficie, donde forma la corteza cerebelosa, y en el interior, donde constituye los núcleos profundos. La sustancia blanca se localiza en la parte interna, envolviendo por completo a los núcleos profundos, dentado, emboliforme, globoso y fastigiado. Claro. Las capas, esas son las células de Purkinje, que tienen unas grandes prolongaciones hacia arriba. Esta sí que un gran penacho. Células de Purkinje, cubiertas por las células en canasta. La palabra canasta es un término europeo. Así le llaman a las envolturas de las botellas de vino que traen una envoltura de unas tiritas delgadas vegetales, le llaman canasta. Así envuelven las células en canasta a las células de Purkinje. Las células de la capa granulosa, esas células y la capa molecular, están en la parte más superficial, la capa molecular. En la corteza cerebelosa, de profundo a superficial, se pueden distinguir las siguientes capas. La capa de células granulares, la capa media o de células de Purkinje y la capa molecular o plexiforme. La capa granulosa, la de células de Purkinje y la plexiforme.
A ver, Rafael, lee los núcleos de la base. Núcleos. En el interior de la sustancia blanca podemos encontrar 4 pares de núcleos de sustancia gris que de medial a lateral son el núcleo del fastigio o del techo, el globoso, el emboliforme y el dental. El emboliforme y el globoso están muy relacionados funcionalmente y en conjunto forman el núcleo interpuesto. Los vestibulares del bulbo río también funcionan en ciertos aspectos como si fueran núcleos velosos profundos debido a sus conexiones directas con la corteza del lóbulo flóculo nodular. El núcleo del fastigio es una masa gruesa con forma de ubicada casi en la línea media, justo por encima del techo del cuarto ventrículo, del cual está separado por una delgada capa de sustancia blanca. El núcleo globoso es alargado en sentido antero-posterior y se sitúa entre el núcleo fastigio y el emboliforme. El núcleo emboliforme tiene forma de cono, con la parte gruesa dirigida hacia adelante y se sitúa junto al hilio del núcleo dentado. A ver, Alan. Alina, sigue leyendo el cerebelo, estructura interna.